Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su tiempo. Eh, el día de hoy comparto el espacio con Alfredo Terán, que es ingeniero en aplicación en Enphase para la TAM. Mi nombre es Oscar Reyes. Yo formo parte del equipo de soporte técnico e ingeniería aquí en Kranich Solar. Y hoy hablaremos del microinversor IQ8 3P, que es un microinversor trifásico que ya está disponible aquí en Kranich. No sin antes invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales para que estén atentos de cuándo son este tipo de eventos y eventos presenciales que tenemos para ustedes, todos con el fin de que estén actualizados y con toda la información de todos los productos que estamos trabajando. Para continuar avanzando, Alfredo Terán, te cedo el espacio. Muchas gracias por este webinar. Gracias, muchas gracias por la invitación. Como mencionaban, en este caso la idea de la presentación es hablar un poco del IQ8 comercial o IQ8 P3P y ver una pequeña herramienta que tiene Enphase que se llama el System Builder. Entonces, si gustan, empezamos. ¿Ahí se ve bien en la pantalla cuando cambié el slide? Sí, ya se ve la arquitectura del sistema. Exacto. Primero que nada vamos a hablar un poco de la arquitectura. Las personas que ya estén familiarizadas con Enphase, pues saben que ellos manejan la dinámica de su cable troncal, su sistema de monitoreo. Para todo lo que es el sistema comercial, la dinámica es muy similar, con la diferencia que el cable como tal ahora se llama QD en vez de cable IQ. Y aquí vas a tener 4 conductores cuando anteriormente tenías 2. Vas a tener línea 1, 2, 3 y neutro. Entonces ese sería el punto principal para armar los circuitos. Tenemos el IQ Gateway Comercial 2. Más adelante en la slide va a venir el SKU de este equipo, porque sí hay otro que también es comercial. Entonces ya con el SKU se va a poder distinguir entre uno y otro. Ya de ahí dentro de la arquitectura, pues tendríamos todo lo que son los micros con los que vas a formar tus circuitos. Ya de ahí irías hacia tu punto de interconexión o punto de acoplamiento común, de tu tablero principal. Para todo lo que es el monitoreo, la puesta en marcha, se utilizarían 2 aplicaciones, que es la Enphase Installer App, que básicamente anteriormente se llamaba Toolkit, y la Enphase Installer Platform, que es el Enlighten Manager, ya sea que lo utilicen desde el celular o directamente desde la plataforma móvil. Ya vamos a hablar ahora un poco de los microinversores. Primero que nada, ¿cuáles son las ventajas de los micros que ofrece Enphase? El primer punto, pues, es que son equipos con doble aislamiento, por los que los microinversores como tal no requerirían un conductor para la puesta a tierra. El segundo, estos modelos en específico ayudan a manejar el desbalanceo entre fases. El tercero son las funcionalidades de red avanzadas, todo lo que sería un 1741 suplemento A o Advanced Grid Functions. En realidad todavía no se piden mucho en México, pero sí son de las cuestiones que estaban consideradas dentro de la actualización de la red 142. Entonces ya todos estos equipos ya vienen preparados, se hace para un suplemento A o un suplemento B de 1741. Y el último punto, pues, es el apagado rápido, el compliance con 690.12, que es el dispositivo de desconexión rápida. Entonces ya estos equipos ya cumplen con esa parte, no hay inconveniente. El cableado DAC simplificado, pues en este caso es un cable troncal. Directamente en el cable troncal se instala la cantidad de micros que se necesitan por circuito. Ya más adelante va a venir ese dato. Ya lo mencionaba anteriormente, el cumplimiento con 1741 suplemento B o bien con 1547 2018. Pues en este caso los micros como tal, su voltaje salida son 3 fases 220 o bien 208, por lo cual al tener sistemas o un voltaje de red, perdón, en 220 no habría necesidad de ningún transformador. O bien este equipo es trifásico nativo, por lo que no habría la necesidad tampoco de hacer arreglos monofásicos, como era la forma tradicional de hacerlo. Enphase sigue manejando un diseño modular, siguen teniendo un diseño de 1 a 1. Se intentó hacer un cambio en esa parte, pero sí se decidió que lo mejor era seguir manejando el diseño modular. Más que nada el mismo esquema de descentralización. Pasemos a la siguiente. Estos ya son las especificaciones del equipo.
El 8P3P tiene una potencia pico de 480 voltampere. La salida, como mencionaba, puede ser en 208 o 220, 3 fases a 60 Hz. Ya trae incorporada la detección de fase. El rango de temperatura operación es de menos 40 a 65 grados centígrados. Es un solo MPPT. Es monitoreo individual al ser un solo MPPT. Tiene una eficiencia CS de 97.5. Y en cuanto a cumplimiento, pues aquí estaríamos hablando de la regla 21 de California, las funciones avanzadas de la red, el compliance con la NOM 001 y estándares más que nada para la interoperabilidad, pues estaríamos hablando de la 1547-2018. Para todo lo de seguridad sería un 1741 o una 3741. Vamos a pasar ahora a hablar del cable QD. En este caso, pues el cable QD es el que se utilizaría para hacer todos los circuitos dentro del sistema solar. Entonces, ¿cuál es la ventaja de nuestro cable QD? A través de este se estará haciendo el balanceo de fases. En este caso, directamente en el cable, pudiésemos decir que la conexión sería, el primer micro sería línea 1 neutro, el segundo micro línea 2 neutro, el tercero línea 3 neutro. Entonces, ahí sería tanto la distribución de fases como la rotación de estas. Por la misma razón de que se va a ir rotando entre las fases, pues en este caso se tendrían 4 conductores, las 3 líneas y el neutro, por lo que hay que tener aquí la consideración de que ya se tendría que llevar neutro hasta los microinversores, cuando anteriormente solo se llevaban las 2 líneas. Son conductores calibre 12, similar al cable IQ, entonces las protecciones también van a seguir siendo de 20 amperes. La diferencia es que aquí van a ser 12 micros por circuito, porque en realidad se van a tener 4 8P por fase. Hay 3 modelos de cable QD, que la diferencia entre ellos va a ser la distancia que se tenga entre los conectores, que en este caso para instalación de los módulos en vertical hay una distancia entre conectores de 1.7 metros, que sería el primer modelo, el segundo para una instalación en horizontal, que son 2.4 metros, y el tercero también sería en un horizontal, que en este caso son 2.9 metros, que sería esto que se observa aquí. La mayoría de las instalaciones en México suelen ser en portrait, por lo que el modelo 1213 sería el más indicado. Ya si se llegase a hacer alguna instalación en landscape, ya dependiendo de la longitud del módulo, sería el modelo a utilizar, ya sea el que es de 2.4 o el de 2.9 metros. Y aquí es un ejemplo. En este caso tenemos un ejemplo de una instalación en portrait, donde estamos viendo cómo se está haciendo la conexión. Al final se instala el QD term. Todos los accesorios en la serie trifásicos son diferentes. Los que ya se tenían de la serie IQ no son retrocompatibles. Más adelante en una slide viene ya puntualizado todos los accesorios a los que me refiero. Siguiente punto a tener en consideración es la conexión central. Enphase lo que sugiere para tener un V-Rise menor al 2% o para tener caídas de tensión menores es que se hagan conexiones por el centro. Aquí estábamos hablando de circuitos de 12 microinversores. Entonces, a cada 6 conectores hay uno que se le llama para conexión central, que en este es donde se van a concentrar las 3 fases y este es el que se utilizaría para hacer una conexión central. Entonces, en los 2 extremos se pondrían QD terminators y en el sexto conector se haría la conexión por el centro, ya de ahí se conectan los otros 6 micros y básicamente aquí lo que se tendría son 2 subcircuitos de 6 en paralelo, si gustan llamarlo. Pero al momento de que Enphase ya da el conector y ya da los adaptadores, pues eso ayuda a que todo siga teniendo la misma hermeticidad, que sería algo como esto. Este es un conector central que, como se ve, aquí tiene la leyenda que dice Center Tap y abajo tiene la indicación de que no se deben de conectar microinversores en este conector. Entonces sí es muy importante tener esa consideración. Otro punto que mencionábamos anteriormente es la rotación de fases, que en este caso cuando uno está haciendo su circuito dentro del QD cable se está teniendo la rotación de fases, que en este caso es línea 1 neutro, línea 2 neutro, línea 3 neutro y así sucesivamente. Entonces también es importante tener la consideración que lo ideal es que por cada circuito se tengan en múltiplos de 3 para poder seguir manteniendo el balanceo. Y el siguiente punto que mencionábamos es lo de los accesorios. Ya hablamos un poco de los microinversores,
Ya hablamos un poco sobre el cableado, que es el QD cable. El siguiente punto, pues, son los terminadores, que en este caso son terminadores QD para los 4 conductores. El siguiente sería las tapas de sellado QD, que sería como lo que se puede observar en esta imagen. Aquí en la parte de arriba en el conector se alcanza a ver lo que sería el QD seal. Entonces, este es para cuando se van a tener conectores que no se van a utilizar. Digamos que por alguna razón se tiene que dejar un conector vacío, entonces ahí se utilizaría un QD seal para sellar ese conector. Ya el siguiente es el IQ Ahí en Gateway esta comercial. parte, Alfredo, perdón ¿Mande? que te interrumpa. Mande. No entiendo para qué es ese conector central. O sea, ¿hay qué se debe de conectar? ¿Cuál conector central? Ves que cada 6 conectores de microinversores comentaste que hay un conector central. Es esta parte ¿Ese para qué es? para evitar que el V-Rise sea mayor al 2% para reducir las caídas de tensión. Sería más que nada esta parte. Cuando estaremos de acuerdo que la caída de tensión que tendrías en un circuito de 12 micros no sería la misma que tendrías en un circuito de 6, porque en este caso la longitud es mayor. Entonces, aquí Sí. lo que haces con una conexión por el centro, más que hacia las caídas de tensión, va más relacionado al V-Rise, porque como sabemos también, cuando estás teniendo la fuente de generación en los horarios de máxima irradiancia, tienes el riesgo de que el voltaje pueda subir por ese extra que estás inyectando hacia el tablero principal. Entonces, Déjame ver si entendí entonces. En los si tú tuvieras, extremos, adelante. en los extremos no se conecta AC, se conectaría al centro para que le llegue el voltaje de igual manera a cualquiera de los extremos. Correcto. ¿Correcto? Correcto, la alimentación sería por el centro en vez de los extremos, que es lo que se observa en esta imagen. Tienes los QD terms en los extremos y en la parte en medio estás haciendo la alimentación. Esto te va a ayudar a que tu V-Rise no exceda el 2%. El riesgo de tener un V-Rise alto es que vas a tener intermitencia en el sistema. Por ejemplo, si tuvieses algún sitio donde el voltaje esté oscilando los 260 volts, un decir, y si por alguna razón se tiene una conexión por el extremo donde el voltaje sube más de 5 volts, estaremos de acuerdo que el sistema va a estar intermitente, porque al final va a llegar a 265, 266, el sistema solar se va a desconectar por seguridad. Va a bajar el voltaje, se va a volver a conectar el sistema, va a volver a subir el voltaje y va a estar fluctuando a lo largo del día, se va a estar ciclando, exacto. Entonces, ahí al momento de que tú haces una conexión por el centro, puedes evitar eso. Esto también es, en este caso, para todo lo que es IQ8 comercial, pues ya viene diseñado de esta manera. Cuando son sistemas en 2 fases, uno lo tendría que hacer, simplemente dejar un conector vacío para que haga la conexión por el centro. O sea, digamos que sería una dinámica antigua porque lo tendría que hacer uno. Cuando aquí con IQ8 comercial ya se tiene el conector o ya se está preparado, pues, para hacerlo de una manera más amigable. Sí, y si instalas, por ejemplo, 6 micros, pues no ni lo necesitas. Ahora sí te conectas en un extremo. Ya, me queda Correcto. claro. En este Perfecto. caso, de hecho, la guía de planeación para sistemas comerciales trae justamente esa tabla donde te indica cuál es la pérdida que tendrías o cuál es el V-Rise, perdón, acorde a la cantidad de micros que tengas en el circuito. Eso viene estipulado directamente en la guía de planeación. Ok, muy bien. Y entonces necesitas un conector para este central. Exactamente, sería Justo. el que se ve en este slide, que es el que se llama como cable adaptador para conexión central. En este caso, digamos, se va a tener el circuito de 12, el conector séptimo va a ser un center tap, ya de ahí se van a tener los otros micros hasta el 12. En este conector de center tap se quitaría primero el QD seal, que es este que se ve en la parte de arriba. Bueno, sí se ve mi cursor. Sí. Como yo estoy señalando por el cursor, pero no estoy seguro si sí lo alcanzan a ver. Por ejemplo, aquí en el QD seal se quitaría y ahí es donde sería la conexión por el centro con el adaptador, que sería el que se observa en este slide, que básicamente el adaptador de uno de los extremos es un QD connector y en el otro extremo es un QD female connector, que ahí se necesitaría empatar con un QD male, que son los dos conectores que se ven en la parte de abajo. Ya los otros dos componentes a considerar aquí, pues es el Gateway Comercial 2. Los CT son de mayor capacidad.
Los CT de producción ahorita con el Gateway Comercial 2 son de hasta 400 amperes, cuando los CT de consumo son de 600. Anteriormente eran 100 para producción, 200 para consumo. 200 consumo poniendo paralelizar para tener hasta 400. Aquí se puede hacer lo mismo, se puede paralelizar para poder tener hasta tableros de 1200 amperes. Lo único detalle importante también, no hay retrocompatibilidad. Los CT de 400 y de 600 son los únicos que se puedan utilizar con el Gateway Comercial 2 y con IQ8 comercial. No son compatibles con los CT ni de 100 ni de 200 amperes. Entonces también es importante tener esa consideración. Ya el resto de los componentes, pues en este caso es el cable QD-RAW. Digo, este cable es el que se utiliza para hacer la conexión aquí en el QD-Mail, que en este caso se hace la conexión por el centro, se conecta el cable adaptador, ya de ahí en el lado superior, llamémosle así, se conecta con un QD-Mail para de ahí llegar hacia el tablero principal. Entonces, para hacer esa conexión de forma apropiada, se tendría que utilizar el cable QD-RAW, porque al final de cuentas, el sellado y la hermeticidad que ofrece el conector QD se logra solamente utilizando este cable, porque al final Enphase hizo la prueba específicamente con este conductor. Con otros conductores no se puede asegurar que se va a tener el sellado apropiado y habría riesgos de ingreso de agua o de algún otro líquido. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Si por alguna razón no se utilizara cable QD, todo se tendría que hacer, todas esas conexiones se tendrían que hacer dentro de un junction box o de algún gabinete por seguridad. Y el siguiente punto son los clips para manejo de cable, que básicamente es el wire management, los clips que se instalan dentro de la estructura. Enphase ofrece unos, pero normalmente todos los fabricantes de estructuras te ofrecen también un submodelo. Entonces este es opcional, llamémosle así. Y el siguiente son los cables adaptadores. Como tal, los microinversores tienen conectores EN4, no son MS4 de Staubli o MS4 original, como se suelen llamar. Entonces, lo que hace Enphase es que te incluye con el microinversor los cables adaptadores, que de uno de los extremos sería EN4 para conectar directamente al microinversor y del otro lado la salida ya son MS4 para hacer la conexión directamente al módulo. Hay otros submodelos que se ofertan aquí, pero eso lo vemos un poquito más adelante. El siguiente es la herramienta de desconexión QD. Importante, la herramienta de desconexión que ya se tenga para IQ es completamente diferente, porque anteriormente esa es para dos conductores. Como aquí tienes 4, pues estaremos de acuerdo que el conector es más grande. Entonces, la herramienta IQ no es compatible con el cable QD o con los conectores QD. Entonces, tendría que tener la herramienta de desconexión para esta serie. Y el siguiente es opcional, es una conexión por móvil para casos donde a lo mejor todavía no se tiene conexión por Wi-Fi o por Ethernet o por alguna razón no se tiene Internet en el sitio. Entonces se pudiera utilizar esta conexión. Ya el siguiente es el soporte de montaje para los marcos de los módulos. Si por alguna razón no se pudiese hacer el montaje en la estructura, se puede hacer a través de este soporte el montaje en el marco de aluminio. Ahorita lo vamos a ver en la siguiente slide. Y el último es un subtablero o un centro de cargas para toda la parte de solar. Hablando del montaje, sería esto a lo que me refería. En este caso tenemos el mounting bracket y aquí sobre el marco de aluminio del módulo y aquí simplemente montamos el micro. Otro punto importante, que es lo que mencionaba anteriormente, el uso de este conector. El conector de center no se debe utilizar para conectar en micros. Ya anteriormente mostré que trae una leyenda que dice no conectar microinversores y que especifica que es center tab. Además de eso, aquí se alcanza a ver la etiqueta roja donde menciona que es center tab y aquí también indica que no se deben de conectar microinversores. Entonces, es muy importante tener esta consideración. Es algo que hay que tener mucho cuidado. Aquí también podemos ver los dos cables adaptadores que mencionaba. La conversión de EN4 en el micro a MC4 a la salida, que sería para conectar directamente al módulo, que sería lo que se observa como en el dibujo del lado izquierdo. Es justamente esta parte. Aquí tenemos los EN4 que están integrados directamente en el micro. Se utilizan los cables adaptadores para convertir a MC4
y ya de ahí se sale directamente hacia el módulo fotovoltaico, que sería justamente esa parte. Estos ya vienen incluidos. Los conectores CN4, MS4 vienen incluidos unos que son de, me parece, 150 milímetros. Entonces, ya si por alguna razón se necesitara uno de mayor longitud, sí habría que pedirlo aparte. O bien hay otro submodelo que es para conectar al puro conductor, cable sin terminar, perdón, para que ahí uno utilice los conectores que necesita, que sería lo que se observa en este slide. El de 150 milímetros EN4 a MS4 ya viene incluido, está por default. Hay otro submodelo que es de EN4 a conductores sin terminar, que por alguna razón se trae algún módulo fotovoltaico, que trae algún conector H4 de Amphenol, por ejemplo. Ahí lo ideal sería buscar este submodelo para que ahí se pueda terminar con los conectores H4 y se pueda asegurar que todo esté operando de la mejor manera. Como sabemos, el término de interoperabilidad entre conectores es algo subjetivo, entonces lo ideal es que todos los conectores sean de la misma marca o del mismo modelo, digamos así. Ya los otros dos submodelos que hay es directamente de EN4 a MS4 con una longitud mayor, hablamos aquí de 1000 milímetros, o misma dinámica de EN4 a cable sin terminar para que aquí se utilice el conector que se desea. Ya hablando un poco del adaptador para la conexión central, sería lo que observamos aquí. En este caso se tiene el conector central directamente en el cable QD, se hace la conexión con el adaptador. Aquí a la salida se tiene un conector QD female, y a este sería la conexión con el conector macho, y ahí lo ideal es que se haga con el cable QD-RAW. Que por alguna razón no se tuviera el cable QD-RAW, esta conexión se tendría que hacer adentro de un tablero o adentro de un junction box para poder asegurar el sellado y la hermeticidad apropiada. Entonces sí es un punto muy importante a considerar también. Ya de ahí el siguiente punto pues es hablar del IQ Gateway comercial. Que en este caso, muy importante, la sugerencia sería que cuando necesiten este equipo, manéjenlo directamente con el SKU o con el número de parte, porque al final de cuentas hay otro equipo anterior que era el Gateway comercial. Entonces, como el nombre es idéntico, se puede prestar para una confusión. Entonces, la sugerencia es, cuando se necesite preguntar directamente con el SKU. Eso puede ayudar a solventar ese sesgo. Este gateway es exclusivamente para los micros IQ8P, 3P. Entonces, este no tiene retrocompatibilidad con ningún otro microinversor. Este se debe de instalar lo más cerca de los microinversores. Se puede una distancia de hasta 75 metros, que son alrededor de 246 pies, desde el micro más lejano hasta el gateway. Este se debe de alimentar en 208-120 o en 220-127. Claro está, aquí hablamos de 3 fases, 4 conductores, las 3 líneas y el neutro. Entonces es importante tener esa consideración. Ya anteriormente hablaba un poco de los CTs. Este incluye los 3 CTs de producción de 400 amperes y opcional pueden ser los CTs de consumo de 600 amperes o en paralelizar, 2 de 600 para poder medir en tableros de hasta 1200 amperes. Pues la conexión puede ser por Wi-Fi o por Ethernet, o bien a través de módem celular, que es lo que se ve en la slide anterior de los accesorios. La conexión es la misma dinámica que se tenía anteriormente. Entonces, en este caso se tienen los CTs de producción en cada una de las líneas de solar, que la flecha de los CTs de producción nunca debe de apuntar hacia la fuente de generación. Debe de apuntar en este caso hacia el tablero principal o el tablero de cargas. Mismo caso los CTs de consumo. Lo ideal es que se haga una medición total de consumo. La flecha de los CTs debe apuntar hacia el tablero, no hacia la fuente de generación. Las conexiones, pues es el neutro y las 3 líneas. Se tienen los 3 CTs de producción y los 3 CTs de consumo. Es muy importante tener la constancia de fases. La que se considere como L1 para el CT de producción debe ser la misma L1 que energice al gateway, debe de ser la misma L1 donde se conecte el CT de producción y el CT de consumo. Entonces es muy importante tener esta constancia en las fases, y más aún
si se desea que el sistema sea cero export. Entonces, en cero export es crítico que se tenga la constancia de fases, si no, el sistema no va a operar apropiadamente y se tiene el riesgo de que haya evacuación hacia la red. Ya el siguiente punto es un poco sobre especificaciones de diseño. El primero que nada sería la compatibilidad de módulos a considerar. El IQ8P3P es compatible con módulos desde 380 watts hasta 640 watts pico. Voltaje máximo de entrada en DC serían 63 volts. El rango en MPPT es de 35.5 a 53. Rango de operación 16 a 63. Voltaje de arranque el mínimo 21, el máximo 63. Y la corriente max de entrada en cortocircuito son los 25 amperes. Ya hablando de datos de salida, pues estamos con una potencia máxima de 480 volt ampere. La continua serían 475 volt ampere. Rango de voltaje considerando 220 volts sería de 198 a 242 volts. La corriente de salida pues va a depender si es en 208 o en 220. En México la mayoría de los sistemas trifásicos son en 220. Entonces aquí se estaría hablando de una corriente de 2.16 amperes. Si fuese 208 pues serían 2.28. La frecuencia nominal son 60 Hz y la cantidad máxima de micros por circuito sería 12. Ya hablando un poco de la documentación que se pudiera necesitar, si se requiriesen los certificados UL, a lo mejor se necesita el manual o las fichas técnicas, se pudiera consultar el link que se muestra en la parte de abajo, que básicamente es el centro de soporte para toda la documentación que ofrece Enphase. Dentro de la página de Enphase México, ustedes le pueden dar a clic a instaladores y ahí va a estar la sección de documentación. Ya hablando un poco del cálculo que mencionábamos, que en este caso se decía que como los conductores son calibre 12, lo máximo que soporta son 12 micros por circuito. 12 micros por circuito, que serían 4 micros por fase. Entonces, si hacemos el cálculo, sería justamente esto. Si se tienen 12 micros en un circuito, pues estaríamos hablando de 4 por fase. Entonces, tendríamos los 4 micros por fase por los 2.16 amperes, que es la corriente que entrega a 220 volts. Ese valor lo multiplicamos por la raíz de 3 y a ese valor le agregamos el 125%. Entonces, de ahí es donde estamos sacando el valor de que los circuitos, los breakers para la protección de cada circuito a máxima capacidad o con 12 microinversores debería de ser de 20 amperes. Ya el siguiente punto es sobre las redes eléctricas compatibles. Como se mencionó anteriormente, el micro puede operar tanto en 208 como en 220. Estos son conexiones estrella trifásica con neutro. Entonces, fuera de estas conexiones, el sistema no pudiera operar de manera amigable y se tendría que adicionar un transformador. Dícese si estamos hablando de una conexión a 480-277 o bien alguna 240 delta. Entonces, en esto se tendría que adicionar transformador para poder hacer la interconexión. Este micro como tal no es compatible con monofásico. Este está diseñado para sistemas en 3 fases. Entonces, también es importante tener esa consideración. Ya el siguiente punto va a ser hablando sobre cómo diseñar los bloques o cómo serían los bloques. Primeras consideraciones a tener, hablando puntualmente del gateway, la comunicación del gateway sigue siendo PLC. Lo máximo de micros que puedes tener por gateway serían 276. Distancia máxima ya la mencionamos anteriormente, alrededor de 74 75 metros. Conexión por Ethernet o Wi-Fi o bien opcional por celular. Pero ¿cómo sería si estuviéramos hablando de 276 micros? Pues tendríamos lo que observamos aquí. Tendríamos que serían 23 circuitos de IQ8P, cada circuito con 12 microinversores. Tendríamos 23 breakers de 3 polos de 20 amperes para cada circuito de 8P3P y tendríamos una IQ Gateway comercial. Pues así sería el esquema, digamos, de una manera. Obviamente todo sería conexión por el centro, se llegaría a algún tablero o centro de cargas para solar, en este se conectaría también el gateway y ya de ahí se sale hacia el punto de interconexión. Ya algún otro ejemplo pudiera ser este diagrama unifilar, que estos los pueden encontrar directamente en la página de Enphase México en la sección de documentación. Aquí abajo pongo los links. Entonces aquí en este caso
vienen las dos formas de hacer la conexión, ya sea por el centro o, como se mencionaba anteriormente, si se tiene algún circuito de 6 o menos micros, pues sería conexión por el extremo. Entonces, para conexión por el centro tenemos nuestros 12 micros, en el séptimo conector tenemos nuestro QD Center Connector, de ahí salimos con nuestro QD Center Adapter y ya de ahí vamos a embonar con el QD Mail, que es lo que están aquí etiquetados como 1 y 2. Los Wireable Adapter Cable, los QD Mail Connectors. Ya de ahí, pues con el QD Raw Cable se estaría saliendo hacia el centro de cargas de solar o su tablero de solar. Si se llegase a tener alguna conexión por el extremo, pues tendríamos nuestros QD Cables. A la salida, lo ideal es que se empate con un conector female, se empata en el QD Raw con un conector male y ya de ahí se saca la conexión, que es lo que sería aquí etiquetado con el número 3, que como se observa se mencionan un par de QD male y female connectors. Entonces ya de ahí se sale hacia el tablero de solar. Dentro del tablero de solar, pues se tienen las protecciones individuales para los circuitos. Aquí se está manejando una protección general. Se tienen los 3 CTs de producción de hasta 400 amperes. Y aquí están saliendo los 3 CTs de consumo de hasta 600 amperes para hacer la medición total de consumo. Los CTs de consumo son netamente opcionales. Si por alguna razón se desease hacer cero export, pues sí serían obligatorios. Ya de ahí estaríamos hablando del filtro de comunicación, el LCF, que para esta serie es un filtro específico de 400 amperes. Entonces, este es condicional. Si por alguna razón hay mucho ruido en el sitio por cargas inductivas, pues ahí sí sería necesario que se adicionara el filtro. Ya de ahí tenemos un iniciador de desconexión rápida, que es un medio de desconexión de 150 amperes, y ya de ahí se está saliendo hacia el tablero principal con la protección general de todo el sistema solar. Digo, a grosso modo así sería la explicación del diagrama unifilar. Ya si estuviésemos hablando de sistemas más grandes donde se tuviera que tener múltiples IQ gateways, es importante tener la consideración que se debería de tener un filtro de 400 amperes por cada dominio adicional. Entonces, aquí estaríamos hablando de que si se tienen 2 gateways, cada uno a máxima capacidad, pues se necesitaría solo un filtro de 400 amperes. Los filtros lo que van a hacer es evitar que los micros se puedan escuchar entre ellos o bien que se tenga el riesgo de que uno de los gateways pueda tomar los micros del otro gateway. Entonces, es muy importante aquí tener la consideración de los filtros cuando se está hablando de que va a haber más de un gateway. ¿Cuáles son las otras consideraciones? Que todas las canalizaciones deben de tener una separación mínima de 12 pulgadas. Canalizaciones tanto hacia el gateway, tanto como solar, de cada subarreglo que iría a cada gateway, y en el único punto donde ambos sistemas coincidirían serían en el tablero principal, donde evacuarían la energía. Fuera de ese punto, toda la canalización debe tener una separación mínima de 12 pulgadas. Esto es justamente para evitar el dominio cruzado. Entonces es muy importante tener esta consideración. Ya este es otro ejemplo de un sistema cuando fuesen, por ejemplo, 396 kilos. Estamos hablando de que se tienen 3 bloques, 3 subtableros de solar o paneles de distribución, como gusten llamarles. Entonces se tienen todos los circuitos, se tiene la conexión por el centro, se tiene el QD term, se utilizarían los conectores male y female QD en este punto. Entonces se llega al tablero, en el primer centro de cargas de solar, pues no habría un filtro. En el segundo sí se instalaría el filtro, en el tercero también, y como se observa el punto donde estarían a una distancia menor a 12 pulgadas entre ellos, sería en el tablero principal o en el tablero de distribución de cada subarreglo. Entonces es muy importante tener esta consideración de la separación para evitar el dominio cruzado. Ya el siguiente punto es lo que se mencionaba anteriormente sobre la rotación de fases. En este caso, se debe de seguir manteniendo que las conexiones por circuito sean en múltiplos de 3 para seguir teniendo el balanceo, pero en realidad como opera es, en el micro 1 se tiene la potencia entre línea 1, línea 2, en el micro 2 entre línea 2, línea 3, en el micro 3, línea 3, línea 1. El pin 4 pues es el que va a estar sensando en el neutro.
Una 1741 suplemento A, suplemento B, te indica que tú tienes que estar censando en el neutro para que en el caso que tengas la pérdida de una fase, el sistema se pueda desconectar. Entonces, ahí es donde radica la importancia de que tengas neutro en todo el circuito. Si por alguna razón tú pierdes una fase, a través del censo por el neutro, el sistema lo sabría y desconectaría todo tu arreglo. Porque como sabemos también, la 705.100 de la NOM 001 te habla de que en el caso que tú pierdas una de las fases, todo tu sistema de generación se debería de desconectar. Entonces, ahí es donde entra la importancia de este punto. Pero, ¿qué pasaría si por alguna razón los circuitos quedaran desbalanceados? Aquí, el punto importante a considerar sería seguir el orden de los conectores. ¿A qué me refiero? Todos los conectores van a venir etiquetados sobre qué fase, para qué fase es, lo que se observa en las imágenes del lado izquierdo. El conector C1 estamos hablando que sería el de la línea 1. Conector C3 sería el de la línea 3. Entonces, si por alguna razón, vamos a decir aquí el circuito 2, que se observa que termina en un micro número 17, que está conectado a un C2. Es importante que al momento de hacer tu siguiente circuito, sea con el conector que le sigue, que debería de ser un C3. Esto es para poder reducir el desbalanceo que tendrías entre fases. Porque si por alguna razón en el tercer circuito se iniciara de nuevo en un C2, pues estaremos de acuerdo que se está cargando la generación hacia la línea 2. Entonces ahí pudiera haber un riesgo. Entonces sí es muy importante tener esta consideración. Y también para facilitar, como menciono, los conectores vienen etiquetados. Entonces, si por alguna razón se termina en un C1, en un C2 o incluso en un C3, pues el mismo conector te va a indicar cuál es el que sigue. Entonces, sí es importante seguir ese orden justamente para reducir los riesgos del desbalanceo entre las fases. Ya el otro punto, pues es la herramienta de System Builder, que en esta ya ahorita terminando la presentación, haría un demo en vivo para que fuese más fácil de entender. Aquí abajo viene como tal el link para accesar a esta herramienta. Esta básicamente nos sirve para hacer el listado de materiales. Tal cual uno indica la cantidad de micros que desea, selecciona varios puntos y ya esta herramienta le diría cuáles son los accesorios que se necesitarían para el sistema. Y pues ya por último sería toda la información de contacto para, en el caso que se requiriera soporte. Están los números de Customer Support, está la dirección de correo y los escenarios bajo los cuales Customer Support les debería de apoyar. No sé si tengan alguna duda antes de pasar al live de System Builder. Si gustas, pasamos a, bueno, tenemos el cajón de preguntas para que todos los que tengan dudas a través de ese medio nos lo hagan llegar, por favor. En lo que tú terminas de hacer la presentación, ojalá que ya tengamos más preguntas. Ya tenemos algunas, pero por si les damos tiempo, ¿no? Para preparar las preguntas. Entonces, si gustas, pasamos y al final regresamos. Va, si usted déjame ahorita nada más hacer el cambio de la presentación al System Builder, dame nada más un minutito. Ahí todavía pueden ver mi pantalla, ¿están viendo el navegador? Ya estamos viendo el System Builder. Sí. Ok. Pues digo, ahora sí que si las preguntas no son relacionadas al System Builder, sí se me haría mejor como que las viéramos ahorita como para evitar la confusión de que vimos la presentación y luego brincamos al System Builder y luego a las preguntas, que no vaya a haber como alguna confusión. Bueno, empezamos entonces con las preguntas. Dice, sí, el cable central no se cobra, solo se cobran los conectores a los microinversores. ¿Esto es correcto? El conector central dentro del QD cable, no necesariamente. En este caso, en realidad lo que se considera es solamente el QD cable. Los center connectors vienen incluidos dentro del QD cable a cada séptimo conector, llamémosle así, pero esos no tienen un costo adicional. Digamos que eso, cuando se hace la cotización con el QD cable con X cantidad, ya ahí ya viene integrado el QD center. Perfecto, muy bien. Entonces, un cliente que va a instalar 12 microinversores, él tendría que pedir solamente un cable para 12 micros y ya incluiría el conector central sin costo. Exactamente. Muy bien. Exactamente.
Siguiente pregunta. ¿El conector QD influye en la garantía de los equipos versus el uso si no se usa caja de conexiones? Si se utiliza una caja un gabinete o un J-Box en vez de los QD connectors, ¿a eso se refiere la pregunta? Sí, yo creo que sí. Sí, es lo que entendí. No, en realidad no afectaría la garantía. Mientras no se corten conectores de los accesorios, no habría ningún riesgo. Ya si por alguna razón, vamos a decir que no se tenía un conector QD Mail y se optó por manipular el QD Center Adapter y eso puede generar un corto, ahí sí pudiera haber el riesgo. ¿A qué me refiero? Que en este caso tú tienes tu QD Center Adapter. Si ellos lo cortan y por alguna razón al momento de identificar los cables hay una confusión que genera un corto, ahí sí hay riesgo de perder la garantía. Pero mientras todo se haga de la manera apropiada, no hay ningún riesgo. Entonces ahí sí habría que tener cuidado. La sugerencia a lo mejor sería revisar la guía de planeación de IQ8 si por alguna razón se tiene que hacer alguna adaptación en ese sentido. Sería, a ver, no lo tengo Entonces, aquí abierto el documento. ellos no podrían, ejemplo, cortar el conector central y conectarse ahí a través de una caja plexo Lo con ideal sería funciones. desensamblarlo. Ahí lo ideal sería desensamblar. Pues de hecho, el conector QD Female dentro del Center Adapter se pudiera desensamblar. Entonces, por ejemplo, ahí el punto importante a tener en consideración sería cómo está el codificado por color los conductores dentro del cable QD. Entonces, este sería un punto importante que se debería de cuidar. Otro Correcto. punto sería justamente eso. En el Center Adapter, lo ideal sería no tener que abrirlo, pero si por alguna razón tienen que, pues en este caso nada más desensámblenlo. En vez de querer cortar, desensámblenlo para que puedan Ok. hacer la identificación apropiada y ya de ahí eso se puede pasar a través de alguna glándula en un junction box y ahí ya se hace la conversión, si gustan llamarlo, al cable AC. Ya, perfecto. Siguiente pregunta. Eso Acerca de distancias máximas para el uso del QDA cable. pues para el uso del QD cable, distancia máxima, pues no habría, solo habría que tener la consideración de que la distancia en sí va hacia el gateway. Del micro más lejano hacia el gateway, la distancia no debe ser mayor a 275 pies. Entonces sería el punto en el que se tendría que tener cuidado. Son 46 metros, me parece que eran. 45 A ver, metros. acá. Ok. Entonces sí, que no superan los 45 metros del uso de ese cable. Exacto, sería esta parte, 75 metros. Ah, Distancia 75. máxima 240 pies o 75 metros. Entonces, nada más tener cuidado de que no se exceda esta distancia. También ahí lo ideal es que, como se mencionaba, que el gateway esté lo más cerca de solar. Por ejemplo, me voy a cambiar al diagrama. Déjenme lo pongo con mi pantalla completa. Estaremos de acuerdo que aquí en teoría el gateway se pudiera alimentar desde el subtablero de solar o bien se pudiera alimentar desde el tablero principal. Pero en el tablero principal la distancia es mayor por un lado hacia los micros y por el otro aquí hay más riesgo de que las cargas inductivas te afecten la comunicación PLC. Entonces, esa es la idea también de acercar más el gateway, que la comunicación PLC sea mejor y que las cargas inductivas te afecten lo menos posible. Claro está, pues tener también la menor distancia entre los microinversores y el gateway para que la comunicación PLC siempre sea lo más idóneo. Ahí, hablando de ese punto, ¿qué distancia hay para el cableado que traen los CTs? Mande, mande. Para el monitoreo de cargas. La ¿Qué distancia distancia que trae hay? el cableado de los CTs para el monitoreo de cargas. No tengo ese dato ahorita en la mente. Me parece que los CTs traen una longitud de
alrededor de 1 metro, me parece aproximadamente. Para los CT de producción, sí hay que también ahí tener cuidado que esos no se pueden extender. La distancia que trae el CT como tal es la máxima que se puede. Si se llegase a modificar, se va a tener el riesgo de que se va a perder el grado de exactitud que traen los CT de producción. Los CT de consumo sí no hay problema, se pueden extender, me parece que hasta alrededor de 250 pies también. Perfecto. Muy bien. Porque sería el tema, el punto a tomar en cuenta, ya que si vas a poner el IQ Gateway en el centro de los micros, centro de carga de micros, y quieres monitorear cargas, pues ahora te tienes que llevar la comunicación de los CTs. Pues eso va a ser el otro punto a tomar en consideración, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Qué tan resistentes son estos microinversores a los ambientes salinos o cercanos a playa? Pues no he escuchado que haya ningún riesgo. Hay sistemas instalados en zonas como Los Cabos, Mérida, Veracruz, Puerto Vallarta. Hasta el momento no he escuchado de algún riesgo como de que haya oxidación. Pero en realidad, como lo veíamos en las presentaciones, el micro en sí es de un polímero, no es de algo metálico Justo. que se puede oxidar. Ahí habría más riesgo por la estructura de montaje, por el marco de aluminio de los módulos, más que por el micro. En el micro lo único que pudiese haber riesgo de oxidación sería el bracket de sujeción hacia la estructura de montaje. Súper. Y por último, ¿cómo fundamentamos que este microinversor no necesita estar aterrizado? Viene directamente en el manual del microinversor. Me parece que ayer el fundamento era sobre 690-40. Bueno, los artículos 40, no me acuerdo bien ahorita puntualmente si es el 690-42, pero ahí básicamente como el micro no tiene ninguna parte metálica, en realidad no necesitarías aterrizamiento. El chasis de polímero es doble aislamiento, entonces no necesitas una conexión a tierra. Lo único que es parte metálica es el mounting bracket, pero ese se aterriza al estar haciendo la conexión dentro de la estructura de montaje. Digo, ahí para el detalle puntual sobre el artículo, sí sugeriría revisar el manual de instalación y de operación del micro IQ8P3P, y ahí viene justamente esa leyenda. Perfecto. Entonces, ahí hay que leerle un poco, pero de todos modos se tendría que aterrizar la estructura. Entonces, en ese caso, pues, de todos modos van a estar utilizando el cable. Y como está el micro junto con pegado a la estructura, pues prácticamente ahí se estaría aterrizando todo el sistema, ¿no? Pero se rompe Final. el anodizado, pero ojo, es el anodizado del mounting bracket más que del micro per se, porque se puede prestar como a la confusión de que anteriormente había algunos micros que tenían una terminal de tierra justamente en el chasis. Y no es el caso del micro de Enfis. Entonces aquí tú lo que fijas y a lo que le rompes el anodizado para aterrizar es al mounting bracket, pero el bracket de montaje es completamente diferente del micro, no hay una conexión eléctrica entre ambos. Exacto. Pero si gustan, Entonces, vemos ahorita. Adelante. digo, ahí ya me surgió la duda a mí. El cable, el QD cable, solamente trae las 3 fases y la tierra. Que diga ahí Neutro. el neutro. No trae tierra, ¿correcto? No, Súper. porque como mencionábamos anteriormente, el micro es doble aislamiento. A Va, ver, denme un muy bien. Serían todas las segundito preguntas. y vamos a ver rápido si viene aquí esa parte. Aquí está, por ejemplo, el micro IQ8 no requiere conductores de electrodos para puesta a tierra. Pero simplemente vienen que se haga el aterrizamiento del mounting bracket hacia el sistema de montaje, hacia el racking, utilizar de la 2703. Digo, no viene puntualmente la especificación del artículo, por lo que si
Sugeriría Sí, referirse hacia el manual, o si gustan vamos a ver rápido el System Builder y si nos queda tiempo ahorita acceso rápido a ver el manual para que veamos ese punto en perfecto. específico. Gracias, Alfredo. Va. Dentro del System Builder, pero el primer punto, seleccionar el país de instalación, que en este caso sería México. Al seleccionarlo, solamente les va a permitir hacer listado de materiales para sistemas comerciales. Se está trabajando todavía en habilitar la parte de residencial. Entonces, simplemente se selecciona comercial, se selecciona el voltaje de operación de 127.220, o si se tuviera uno diferente, aquí se selecciona. Solo hay que tener la consideración de que cuando se selecciona un voltaje diferente, pues ahí el sistema va a marcar que se necesita un transformador, porque este es nativo para 127.220. En voltajes diferentes, pues necesita un transformador. Entonces, tener esa consideración. Y el siguiente es el amperaje de operación del tablero. Sea es un tablero de 200, de hasta 400, de 600. Yo aquí para el ejemplo voy a poner uno de 400 amperes. Ya en el punto 2 ya hablamos sobre especificaciones del módulo. Potencia del módulo. Aquí le voy a poner, no sé qué será algún módulo comercial que manejen. 590, 600, 610. 580. 580, por ejemplo, vamos a ponerle. Vamos a decir que sean 24 micros, por ejemplo. Pues aquí ya nos indica la potencia del sistema. Aquí está uno de los puntos que mencionaba, que es la orientación. Si se selecciona en Portrait, pues va a marcar por default el QD cable de menor distancia. Si se cambia el landscape, si se observa aquí, te lo marca el intermedio, que es el de 2.4, o bien el de 2.9. Aquí, de hecho, uno puede ingresar la longitud del módulo y en base a eso ya determinaría aquí si se queda en el de 2.4 o si cambia el de 2.9. Entonces, para casos del ejemplo, pues lo voy a dejar como portrait y lo voy a dejar el menor, el de 1.7. Aquí habla de los extra QD cables drops, que básicamente son conectores vacíos, que por alguna razón se está haciendo un circuito de 12, pero no se desea hacer una extensión y se tiene que brincar algún componente en el tejado, Un se hace paso. algún sí, se tiene que dejar algún conector vacío. Pues ahí sería justamente este punto al que se refiere. Vamos a decir que se van a dejar dos, uno por circuito. Entonces, ya aquí si observan en el punto 3 el microinversor, pues automáticamente selecciona el IQ8P3P, que es el único que tenemos ahorita en trifásico nativo. Ya el punto 4 son las opciones, que en este caso, si se sabe que es un sitio donde hay altas probabilidades de ruido, al momento de seleccionar sí, pues el listado de materiales va a marcar que se necesita un filtro de 400 amperes. Si se pone que no, pues no sería necesario. Ya si por alguna razón aquí indicáramos un número mayor de módulos al permitido, que son 276, pues obviamente independiente de lo que pongamos aquí, va a marcar que se necesita un filtro, porque ya estamos hablando de dos gateways. Y ya el último punto es la conexión a Internet. Se hace que es solamente por celular, celular y Wi-Fi, solo Wi-Fi y Ethernet, o celular y Ethernet. Vamos a ponerle aquí que Ethernet. Digo, como sabemos, ya en sistemas comerciales, pues lo ideal es siempre tener una conexión estable. Entonces ahí sí valdría más la pena, aunque pueda ser un poco más tardados, valdría más la pena tener una conexión por Ethernet que por Wi-Fi. Más que nada por la estabilidad. Entonces aquí le damos en Ethernet y le damos calcular. Y al paso de unos segundos, pues nos arrojaría el listado de materiales para este listado que estábamos indicando. Está tardando un poco más. Aquí está ya. Por ejemplo, aquí del lado izquierdo, pues podemos ver los valores que ingresamos. Módulos de 580, 24 módulos en instalación portrait. Se van a tener dos extra cable drops, va a ser un center feeding. Se tiene conexión en 127.220, el tablero. Entonces, ¿qué es lo que se va a necesitar? Pues van a ser 24 micros, va a ser un gateway comercial 2, va a ser... Aquí lo menciona como un CT de 600 amperes, pero ojo, aquí lo que menciona es un paquete o una tercia. Como tal, la caja de los CTs de 600, dentro de la caja vienen 3 CTs. Entonces, en realidad aquí viene como un paquete, pero ese paquete está compuesto por 3 CTs de consumo. Entonces, ahora sí que para evitar esa confusión en esta parte. Ya el siguiente son los QD cables, considerando el cable drop. Entonces, tenemos los 24, que serían los de los micros, y los dos extra que dejamos aquí. Aquí se mencionan dos QD cable seal porque serían los dos conectores extras que consideramos.
Estamos hablando de 2 QD Center Adapter porque aquí estábamos hablando de 24 micros, que estaremos de acuerdo que si dijimos que son máximo 12 por circuito, pues tienes 2 circuitos. Entonces, por eso te considera 2 Center Adapters y te considera 2 QD Mail. Aquí da una distancia o una longitud estimada de cable QD Raw, que aquí mencionan un estimado de 8 metros. Ya lo siguiente, pues ya son componentes terceros, por así decirlo. Los breakers de 20 amperes, que en este caso son 2, el tablero de 200 amperes para solar, los breakers trifásicos, el general de todo el sistema y los módulos. ¿Cuál sería un punto a considerar de esta herramienta? Como observan, esta está considerada para cuando estamos hablando de circuitos totalmente poblados o circuitos a la máxima capacidad, porque estaremos de acuerdo que no pidió nada de especificación de ingeniería. ¿Qué pasaría si aquí, si por alguna razón, en vez de ser 2 circuitos de 12, fuera uno de 12 y 2 de 6? Estaremos de acuerdo que ahí sería solamente un center adapter y serían 2 conexiones por el extremo. Entonces, esta herramienta es más general. Ya si por alguna razón en algún proyecto se tienen más especificaciones de la ingeniería, se puede proporcionar esto y ya de esa manera se complementa bien el listado de materiales. Entonces, sí es un punto muy importante a tener en consideración. O sea, este va a ser el general, llamémoslo así, pero ya con los planos de ingeniería, pues ya se puede determinar si es esto, si algo se agrega o si algo se quita. Entonces, ese es el punto importante a considerar. Digo, esto sería como del System Builder. No sé si tengan alguna duda o si gustas que haga alguna otra corrida. Podríamos hacer uno donde no sea, ¿cómo se dice? Equivalente. O sea, 24 da para 2. Sí, Por ejemplo, uno de 32. sí se pudiera. Por ejemplo, vamos a marcarlo de 32 y vamos a marcarlo a lo mejor que sea landscape de 2.4, decir. Y vamos a decir que no hay cable drop. Entonces, vamos a dejarlo todavía como center feeding y a lo mejor ahora vamos a cambiarlo a que sea Wi-Fi. Y ahora sí que si gustan, vamos a decir que sí hay ruido en el sitio. Vamos a jugar con las variables para que veamos lo que obtenemos. Solo si ahorita está tardando un poco más de lo normal en cargar. No estoy seguro si es internet, pero que ya cargó. Por ejemplo, aquí tenemos los 32 micros, de consumo de 600. Tenemos la integración del filtro porque se marcó que sí hay ruido. Tenemos los cable drop, pues lo está marcando como 32. Aquí está marcando como que necesitas 3 center adapters y 3 QD mail. Entonces, si te fijas, no está dando como tal una especificación, porque a lo mejor pudieran ser, un decir, 11, 11 y 10 en circuitos, o pudieran ser 12, 12 y 8. Entonces, como esta herramienta no te pide detalles de ingeniería, ahí sí es un poco complicado justo en estos escenarios también, cuando no es la misma cantidad de circuitos por circuito, la misma cantidad de micros, perdón, por circuito. ¿O cuál era el punto que deseabas ver en este escenario en el System Builder? Sí, justo eso. Que al final no va a estar saturado, pero necesitamos 3. Sí. Digo, ya si a lo mejor se quisiera ver más puntual, sí sería cuestión de tener más la ingeniería después para poder saber bien a detalle esos puntos. Digo, ya lo demás pues es como lo general, los QD cable turns, los que decíamos que son los 2 por circuito, la distancia, la longitud estimada de cable QD raw, aquí lo menciona como 12, pues los equipos terceros. Ya vamos a poner que por alguna razón en vez de un center feeding, que sea una conexión por el extremo y pues también va a marcar ahí un cambio. Se observan, ya no viene el QD Center Adapter, pero vienen ahora los QD Female, porque como veíamos en el diagrama unifinal, con conexión por el extremo, la idea es que la hagas con los conectores. Que en el QD Cable pongas el QD Female, ya la salida con tu QD Raw, hagas el ensamble al QD Male. Entonces esa sería como la diferencia. Igual también aquí hay puntos que se pudieran también cambiar o como jugar con.
a lo mejor misma dinámica, que unos circuitos van a ser center connection y otros van a ser end connection. Entonces, esta herramienta sirve para tener un listado de materiales general. Ya tener la ingeniería del proyecto, pues ya se puede determinar a detalle el requerimiento para cada proyecto. Y en ese aspecto, pues prácticamente por eso elegimos trabajar con ese tipo de fabricantes que tienen un representante aquí en México para apoyarnos ya sea en la parte técnica, que es en esa parte, o en la comercial, ¿no? Correcto. Muy bien. Si gustas, nada más como para finalizar, colocar tus datos para si hay algún diseño que quieran trabajar, lo pueden ver ya sea con Alfredo o con su servidor aquí en Kranich. Estamos para ayudarles, ¿vale? Creo que con Sí, pues esto ya digo, estamos finalizando porque no hay más preguntas. si acaso a lo mejor el otro punto que les pudiera mostrar, porque veo que todavía tenemos un par de minutos. Perdón, esto no era. Déjenme me cambio rápido a mostrarles esa parte que me preguntaban ahorita. Instaladores. Solo para mostrar la sección de documentación ahorita que estoy en vivo. Nos vamos aquí a la sección de instaladores y aquí está la sección de documentación. Y aquí se puede uno accesar a la sección de comercial. Y aquí está mostrando toda la documentación. Fichas técnicas, certificados NOM, manuales. Y ¿dónde está la guía de, no, esta es la guía de diseño. Aquí está guía de instalación para micros de la serie IQ8. Muy completa toda la información. Sí, no, estoy buscando guía de instalación rápida. No, aquí no viene en este punto lo que estoy buscando específicamente, o incluso con la herramienta que se está utilizando no vienen estos modelos. Aquí están también los archivos OND para las simulaciones. Se hace, bueno, aquí sería puntualmente del 8P3P. Este es un modelo anterior que ya está descontinuado. Entonces sería considerar este. Voy a Sí, hacer es el aquí que otro tenemos poquito. disponible. Eso lo tenemos para entrega inmediata. IQ8. Nada más quiero buscar el otro instalación. ¿Dónde es la guía de instalación rápida? Debe venir aquí. Del punto que preguntaban del aterrizamiento, metodología anti-isla, compatibilidad, consideraciones sobre la conexión a tierra. Numerado, no requieren conductores de puesta a tierra ni conductores. Soy que esa autoridad le exija unir. El microinversor tiene una clasificación de doble aislamiento clase 2, que incluye protección contra fallos a tierra. Para protección contra fallos a tierra utiliza solo módulos equipados con CES etiquetados como cable. Ahí está el fundamento. Sí, de hecho, yo recordaba que el fundamento venía más técnico. Pues posiblemente sea algo que venga en el manual en inglés. Digo, si por alguna razón se llegase, para no echarme tanto en este y no coger más tiempo, si se llegase a tener algún requerimiento de justificar por alguna UBIE, pues lo podemos revisar, la documentación la tiene ENFES, entonces por eso no hay ningún inconveniente. Súper. Muchísimas gracias, Alfredo. También agradezco a todo el personal, al público que tenemos en presente por su tiempo. Me despido no sin antes invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí publicamos constantemente los eventos que vamos a tener, ya sea presenciales o de este tipo, descuentos, etcétera. Ahorita vamos a tener 2 eventos en Guadalajara de baterías, todas las soluciones que estamos manejando en cuanto a baterías, vamos a llevar los equipos allá en Guadalajara, entonces van a poder ver la presentación y los equipos funcionales. ¿Vale? Muchísimas gracias, Alfredo, por tu espacio, por el tiempo. Pues los invitamos nos vemos en la próxima.
Muchas gracias por la invitación. Pues Vale, cualquier cosa estamos a la orden. vale. Hasta luego. Cuídate, que tengas excelente día. Chao, buen día, que estén bien.